Escalar una montaña no es una labor fácil, y pocas cosas superan la emoción de llegar a la cima. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la montaña más difícil de escalar? Pues nosotros sí, y lo investigamos para que ustedes no tengan que hacerlo. Bienvenidos a Mateando el Tiempo, el lugar para aprender cosas innecesarias pero muy interesantes. Entonces, la montaña más difícil. ¿Pero cómo se mide la dificultad de una montaña? Pues para hacerlo es necesario tomar en cuenta varios factores técnicos, físicos y ambientales. Y los sistemas de clasificación pueden variar dependiendo de la región y del tipo de montaña que estés escalando. Tomemos como ejemplo los siguientes factores: la altitud, el terreno, la ruta, el clima y el historial. La altura de una montaña puede hacer que la ascensión sea mucho más difícil debido a la reducción de oxígeno. La inclinación, la roca, el hielo, la exposición y otros factores ambientales también pueden dificultar mucho la subida. La ruta específica que se elige para subir una montaña también puede variar en la dificultad. Hay rutas que son mucho más técnicamente demandantes que otras. Las condiciones climáticas pueden afectar significativamente la escalada, porque cosas como la lluvia, las nevadas y todas esas cosas pueden hacer que la escalada sea mucho más peligrosa. Y el historial de la montaña, pues saber cuántas personas han muerto, la cantidad de accidentes que han habido anteriormente y la cantidad de escaladores exitosos también suma o resta a la dificultad de la montaña. Entonces, para medir la dificultad de una montaña es necesario juntar todos estos factores. Y hay varios sistemas de clasificación que existen. Pero mi favorito en particular es el de la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña, o como a mí me gusta llamarlo, la UIAGMA. Esta escala es utilizada principalmente en Europa y consta de las siguientes dificultades: F para fácil, PD para poco difícil, AD para algo difícil, D para difícil, TD para muy difícil, viene del francés très difficile, y ABO para abominablemente difícil. Y cada uno de estos niveles se puede dividir en subniveles simbolizados con un más y un menos para significar un grado de dificultad adicional. Por ejemplo, una dificultad AD con un signo más va a ser un poco más difícil que una dificultad AD, pero no tan difícil como una dificultad D. Pero entonces, a lo que vinimos, ¿cuál es la montaña más difícil de escalar? Quizás podrás estar pensando que es el Monte Everest, porque muchos sabemos que es la montaña más alta del mundo. Pero el verdadero reto de subir el Monte Everest no radica en su dificultad técnica, por lo cual realmente no se mide utilizando una de estas escalas como la UIAGMA. En su lugar, la verdadera dificultad para escalar el Everest radica en su altitud extrema, en su exposición a los elementos, en la duración de la expedición y la necesidad de llevar un equipo pesado. Los escaladores que intentan escalar el Everest por la ruta convencional no necesitan grandes cualificaciones técnicas, pero sí es verdad que necesitan gran experiencia y aguante, porque no es una expedición corta. De todas maneras, es una montaña que requiere gran preparación y no cualquiera puede subirla. Aún así, según los datos de la Asociación de Montañismo de Nepal, la tasa de mortalidad escalando el Everest es aproximadamente del 1,4% y ha sido así durante los últimos 10 años, lo que quiere decir que de cada 100 personas que escalan el Monte Everest es probable que fallezcan entre 1 y 2. Pero la montaña de la que vamos a hablar ahora está muy por encima de esa tasa de mortalidad. La montaña más difícil de escalar del mundo es el K2. El K2 es la segunda montaña más alta del mundo, con 8.611 metros sobre el nivel del mar, y se encuentra en la cordillera del Karakorum, en la frontera entre Pakistán y China. En la escala de la UIAGMA, el K2 está en una categoría de ED, o sea, extremadamente difícil. La ruta normal de ascenso del K2 es la ruta Abruzzi, que presenta pendientes empinadas de hielo, cornisas, terreno rocoso suelto y otros obstáculos técnicos que hacen que la escalada sea muy desafiante. Recordemos por un momento la tasa de mortalidad del Monte Everest. Era del 1,4%. Parece una cifra bastante grande, ¿no? 1 o 2 personas de cada 100. Pues, la tasa de mortalidad del K2 es del 25%. Lo que quiere decir que 1 de cada 4 personas que intenten escalarla probablemente morirá. Escalar el K2 es una tarea extremadamente difícil y demandante, y solamente es recomendada para los escaladores más preparados y con mayor experiencia. Las personas que intenten escalar el K2 deben tener habilidades avanzadas en escalamiento de roca y de hielo, además de una fortaleza mental y física muy grandes. También deben tener el equipamiento de más alta calidad y un equipo de apoyo, todo para intentar minimizar los riesgos del ascenso. El K2 ha sido escalado en varias ocasiones, pero la primera escalada
fue realizada por una expedición italiana en el año 1954. Esta expedición estaba liderada por Ardito Desio y estaba compuesta por un equipo de alrededor de 60 miembros, entre escaladores, científicos, porteadores y otros miembros de apoyo. La expedición inició a finales de mayo de 1954. Para junio, el equipo ya estaba empezando a establecer campamentos base y estaban trabajando en la ruta de ascenso. Finalmente, el 31 de junio, los escaladores que lograron llegar a la cima del K2 fueron Lino Ladechelli y Achille Campagnoli, utilizando oxígeno suplementario y estableciendo un nuevo récord en altura de una expedición de alpinismo. Esta hazaña fue celebrada en Italia como un gran triunfo nacional. Sin embargo, como bien dije antes, la tasa de mortalidad es muy alta y la expedición no se completó sin tragedias. 4 miembros del equipo de apoyo fallecieron durante la expedición en un accidente de avalancha durante el ascenso. La tragedia fue un duro golpe para el equipo y para el país, y se ha recordado como uno de los momentos más oscuros en la historia del alpinismo italiano. No cabe duda de que escalar el K2 sigue siendo una de las hazañas más grandes de alpinismo del mundo, y si alguna vez tienes intenciones de subir con un grupo de 4 personas, tengan mucho cuidado. Si les pareció interesante, no olviden suscribirse y activar la campanita para las notificaciones. Les dejo otro videito por acá por si tienen ganas y nos vemos la próxima semana para un poco más.